Bifurcación y perturbación del ser desde el miedo y la locura. El miedo es intangible, oscuro, confuso. Se presenta de distintas maneras, pero en toda la confusión hay un orden inexplicable. Cuando reflexionamos a qué le tenemos miedo, lo primero que se nos viene a la mente son imágenes oscuras, tétricas, que parecen sacadas de lo más profundo del subconsciente. Sin embargo, no tenemos que ir tan lejos para que el miedo nos alcance, nos abrace, nos perturbe y nos deslumbre con su misticismo. El miedo es misterioso, y en Dragonhead de Minetaro Mochizuki no se necesita de recurrir al misticismo, sino atacar a lo más recóndito de la mente humana. El miedo de estar atrapado en un accidente de tren, de sentir la claustrofobia, despertar y que todo lo que conocíamos como sociedad se distorsione en una distopía. Acechar o atacar. Proponer un orden en un mundo sin reglas. La angustia y la certidumbre de no poder saber qué depara el destino. Y caer en la locura. La emoción más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Aunque lo desconocido no a todos nos infunde terror, sino que nos lleva a la locura, al tánatos, un impulso que lleva a los seres humanos al límite, como es en el caso de la falla de Amigara de Junji Ito, en donde las figuras de las personas aparecen en la montaña, y el impulso palpable del tánatos, ese deseo incontrolable hacia la muerte, aparece para reclamar a las personas, que encajen perfectamente en un hoyo. Su hoyo, el que los lleva a la locura y con miedo a ser retorcidos y aceptar la llamada de sus instintos que los llevará a su perdición. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que atrae consigo a la desesperación. Cuando analizamos y percibimos el miedo, no lo vemos como algo general y tendemos a pensar en algo propio y lo consideramos como particular. Sin embargo, el miedo es como un virus que se extiende. Uzumaki de Junji Ito nos muestra como un pueblo ordinario con una misteriosa atracción hacia los espirales, específicamente la mente de un hombre inestable, de un hombre que coleccionó los espirales y abandona a su familia siguiendo la locura. Se pierde en su obsesión y de manera gráfica vemos cómo poco a poco el miedo que genera con su obsesión es pasado a su familia para que luego caigan en la locura más oscura e intensa. De lo que tengo miedo es de tu miedo. Sin embargo, sería arriesgado cuestionarnos por medio de estas obras si la locura viene con el miedo o es al revés. Mirar si uno viene del otro y cuestionarnos ¿qué da más miedo? ¿Que la locura ayude a sembrar el miedo o que el miedo de volvernos locos nos lleve a la locura? Como sucede en las obras de Louis Wayne, que solía ser una persona normal hasta que murió su esposa, la cual fue su inspiración para hacer sus gatos, y poco a poco cayó en el miedo y en la locura al ser diagnosticado con esquizofrenia, en donde él perdió el sentido al ser dejado en un manicomio y su miedo en las alucinaciones. El miedo de estar consciente, de estar perdiéndose, se ve paulatinamente mediante sus obras, como el miedo y la locura lo consumen. El que teme a padecer, ya padece lo que tiene. Al final, el miedo que nos consume solo es un pequeño paso que se da hacia la locura, la cual no muchos quieren demostrar y disfrazan de arte. Así fue como Kate Fame, la cual mediante sus dibujos que publicaba en Instagram, intentó disipar el miedo de lo que veía, de lo que la rodeaba, para que de ese modo no caer en la locura que conlleva ver lo que los demás no ven. Locura y miedo son dos factores que solemos ignorar o simplemente no pensar demasiado en eso, pero son enemigos silenciosos que esperarán
pacientemente a encontrar una brecha y mostrar sus verdaderos horrores.